Bienvenido mi gente del camino, soy Moisés Angulo, tu amigo y tu hermano, y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona porque lo he vivido. Yo he sido miedoso en la vida y hoy vamos a hablar del miedo y su transformación. ¿Cómo lo podemos hacer para transformar ese miedo en valentía? ¿Se puede? Claro que se puede. El miedo es una emoción natural que tú y yo hemos experimentado. Yo creo que más que tú. Miedoso para todo, y en algún momento de nuestras vidas nos hemos enfrentado al miedo. Y el miedo, por supuesto, puede ser un mecanismo de defensa que nos protege, que nos ha protegido de situaciones peligrosas, pero también se puede convertir, como me pasó durante muchos años, en un obstáculo que impide que uno pueda alcanzar sus sueños, que pueda vivir una vida plena, porque la palabra de Dios dice que el miedo es como un lazo que te ata. Pero yo le preguntaba a alguien, ¿cómo puedo identificar esos miedos? ¿Cómo pueden manifestarse? Ellos se manifiestan de diferentes maneras: en ansiedad, en inseguridad, en parálisis ante todos los desafíos, en la postergación, mañana, después, el próximo año, o en la autocrítica severa con nosotros mismos. En fin, de muchas maneras. Por eso es importante estar atentos a esas señales que la mente, nuestro cuerpo nos envía. ¿Qué situaciones nos provocan incomodidad? ¿Qué situaciones nos paralizan a nosotros? ¿Qué pensamientos negativos? Muchísimos, me decía alguien. Uy, tú no sabes los pensamientos a mí, Moisés, que me invaden la cabeza. Por eso hay que identificar, a ti te hablo que estás allí, joven de todas las edades, para poder comenzar a trabajar. Y yo le decía a ese amigo, le digo, pero hace muchos años que me paralizaba el miedo. ¿Cómo puedo superar esos miedos? ¿Cómo puedo? La palabra de Dios, por supuesto, primero. Pero hay que reconocerlos, es importante enfrentarlos con valentía. El Señor dice, no tengas miedo que yo voy contigo. Muchas veces no se trata de eliminar el miedo por completo, porque a veces es muy difícil, pero sí aprender a gestionarlo de la manera que no controle nuestras vidas. Hay mucha gente talentosa, con capacidades, pero están amarrados al miedo. Aunque ande en valle de muerte y de sombra, dice, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me infunden, ¿qué? Aliento. En otra versión dice, me protegen y me reconfortan. Eso dice la palabra. Y hoy quiero compartirte algunos consejos que me daban para superar. Yo le tenía miedo a la oscuridad, no podía estar, ya estaba grande. Miedo a los aviones, miedo al que dirán, miedo, Dios mío. Alguien miedoso era yo. Ya estaba estudiando teatro aquí y yo me podía quedar solo. Por eso me decían, acepta los miedos, Moisés. Escribe allí, le tengo miedo a la oscuridad. Para poder superar un miedo hay que aceptarlo. Como parte de uno, dice, ok, lo agarra uno por el cuello. No, yo lo negaba, no, a mí no, yo sí. Porque cuando uno los niega, empeora. Y hay que analizar esos miedos. ¿Qué es lo que me da miedo exactamente? Preguntarse. ¿Es miedo a algo real o a algo imaginario? ¿Qué consecuencias negativas crees que podrían ocurrir si yo enfrento ese miedo? Enfrentarlo con valentía o enfrentarlo gradualmente, porque no es necesario que uno se lance de cabeza. Hay gente que, como yo, también le tenía miedo a las alturas, ¿no? Entonces a veces se paraliza y no puede hacerse nada. Hay que comenzar poco a poco. Yo me acercaba a la esquina y decía, Dios mío, a ella poco a poco. No podía estar, como sufrí de asma, en entornos muy cerrados porque, Dios mío, me sentía que me ahogaba. Hay que rodearse de personas que te brinden apoyo, que te brinden aliento. A ti te hablo, que tal vez estás en un ataque de pánico, con un amigo, con un terapeuta, con alguien espiritual. Confiar también en ti mismo, por supuesto. Recuerda que tú tienes una capacidad, a ti te hablo, para superar tus miedos. Confía en esas habilidades y confía en el Señor. Hay más de 365 versículos que hablan del miedo
Y Él dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo, que yo te acompaño donde quiera que vayas. No te desalientes. Él ni siquiera te está diciendo, ay no, te está ordenando. No tengas miedo. Imagínate un ejemplo bíblico que me encanta. Es la transformación del miedo, de la cobardía, en valentía. ¿Te acuerdas de un ejemplo inspirador de transformación de miedo en valentía? ¿Quién era en la Biblia? Acuérdate de alguien. Pedro, así es, el apóstol de Jesús. Al principio era un hombre tímido, un hombre inseguro, tenía miedo de hablar en público, tenía miedo de defender sus creencias. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, Pedro experimentó una profunda transformación. ¡Qué lindo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Yo te lo digo, todavía tengo algunos temores, pero vivo controlándolos, poniéndolos a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué se convirtió Pedro? Se convirtió en un líder valiente, en un líder audaz que no temía compartir mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del evangelio con el mundo entero. Te preguntarás, ¿qué le sucedió a Pedro? ¿Cómo pudo superar esos miedos? Yo también me lo pregunto. La clave de la transformación de Pedro fue su fe. ¿Su fe en quién? No en cualquiera, en Jesús. Él creía en el poder, en el amor de Dios. Y allí él encontró fuerza para enfrentar esos miedos, para vivir una vida llena, una vida significativa, una vida de propósito y de significado. Tú sabes a lo que me refiero o a lo que te estoy hablando. El miedo es una emoción natural. No te sientas mal, todos experimentamos miedo. El que te diga que no hay miedo, a mí me decía alguien, Moisés, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Lo que pasa es que el miedo no puede controlarte. Tú ordenas, es como cuando llevas un carro, tú le dices, vamos. Hay que identificarlos, hay que enfrentarlos con valentía, hay que transformarlos en una fuerza que te impulse, que me impulse hacia el crecimiento personal. Recuerda que la fe en Dios puede ser algo absolutamente sustancial. Puede ser, no, será una fuerza poderosa de fortaleza, de valentía en ese camino a la superación. ¿Me dejas orar por ti que estás pasando tal vez un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucho miedo? Yo le digo al Padre Celestial, invocando su Santo Espíritu, que te ayude a identificar los miedos, a enfrentarlos con valentía, a enfrentarlos con determinación para superar cualquier obstáculo. Yo le digo al Padre, hoy, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que te agarre el corazón, te llene de valentía, que puedas sentir realmente que el Señor está de tu lado. Y si está de tu lado, nadie contra ti. Ningún arma, tú que tienes tal vez temor de la gente, ningún arma forjada en contra tuya prosperará, porque Dios es más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Dios te dice, no temas, sé valiente, sé fuerte, no te desanimes. ¿Por qué no me desanimo si tengo miedo? Porque yo soy tu Dios y yo te acompañaré donde quiera que vayas. Debes creer, así como has creído en el miedo, que el miedo está en la esquina, que el miedo está en el próximo negocio, que el miedo está en la próxima relación, que esa sí va a funcionar, donde Dios te tiene el amor allí dispuesto, pero tienes miedo, tienes temor de hacer ese negocio que Dios te ha puesto, de irte a la ciudad donde Dios te ha dicho, tienes temor. Hoy es tiempo de confiar en un Dios que no te defraudará, en un Dios que te apoya y te ordena. No temas, porque yo estoy de tu lado. Y si está Dios de tu lado, somos mayoría. Yo lo creo para tu vida en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.